La atención en el aire era palpable, tendía que se podía cortar con un cuchillo. La guerra entre las fuerzas del orden y los carteles de droga en Jalisco estaba tomando nuevos giros. La respuesta al operativo que había sacudido las estructuras del CJNG llegó rápidamente y lo que parecía ser solo otro acto de intimidación se transformó en una declaración directa de guerra. En las calles de Guadalajara, el sonido de las sirenas y los helicópteros ya no era algo extraño, pero esta vez, el mensaje que traía consigo el CJNG era mucho más ominoso. El Mencho, desde su fortaleza, sabía que el tiempo estaba corriendo en su contra. Las autoridades mexicanas se estaban acercando. Su red de influencia comenzaba a tambalear, pero había una constante. La lucha de poder entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el jefe de la policía, Omar García Harfuch. Era un campo de batalla paralelo, donde cada movimiento era calculado al milímetro, y la guerra no solo se libraba con armas, sino con mensajes, con símbolos y con una maquinaria de terror que operaba en las sombras. «Calma a tu gato rabioso», decía el mensaje, pero no era una simple amenaza. Era una orden. La calma que pedía el Mencho no era para él, ni para su gente. Era para Sheinbaum, para que detuviera el ataque a su imperio, para que frenara la maquinaria que comenzaba a arrastrar a su cártel hacia una nueva derrota. El gato rabioso no era otra cosa que Harfuch, un hombre cuyo nombre resonaba como una amenaza misma. De nuevo, el CJNG daba un golpe en la mesa, una demostración brutal de que nada quedaría sin respuesta. El lugar no importaba. El Mencho había demostrado que su influencia iba más allá de Jalisco. Sus redes estaban ramificadas en todo el país, y nadie estaba a salvo. Su segundo mensaje a Sheinbaum no solo era una amenaza hacia el jefe de la policía, sino un reto directo hacia el mismo gobierno. La sangre ya se había derramado. Y lo que venía no era solo una guerra de balas. Lo que el Mencho tenía preparado no era solo una represalia. Era una jugada maestra en un tablero de ajedrez mortal. Mientras tanto, las calles de la capital del país se llenaban de rumores. Los operativos, que ya eran de alto riesgo, comenzaron a tornarse más violentos. Las unidades de inteligencia del gobierno empezaban a darse cuenta de que el CJNG había evolucionado. Ya no solo se enfrentan a sicarios comunes. Eran un ejército completamente organizado, con un poder de fuego que rivalizaba con el de las Fuerzas Armadas. La respuesta del gobierno estaba cada vez más cerca, pero el enemigo no daba tregua. La respuesta de Sheinbaum y Harfuch, sin embargo, no se hizo esperar. Sabían que ceder no era una opción. El Mencho había marcado la línea y el gobierno no podía dar marcha atrás. Harfuch, con su experiencia y sangre fría, sabía que el enfrentamiento sería brutal. Con un ejército de sicarios dispuestos a morir por su líder, enfrentarse al CJNG requeriría algo más que un simple operativo. Requeriría una guerra total. La inteligencia mexicana se desplegó con más fuerza que nunca, utilizando todos los recursos disponibles. Inteligencia cibernética, interceptación de comunicaciones y el despliegue de unidades élite. Pero en las sombras, el Mencho observaba cada movimiento, adelantándose al siguiente golpe, sin dudar en enviar el mensaje más directo y mortífero. «Va para Harfuch», decía el mensaje, lo que insinuaba que el ataque no solo sería un golpe directo contra el gobierno, sino una clara amenaza al hombre que, hasta el momento, había sido la cara visible de la lucha contra el cartel. El Mencho sabía que destruir a Harfuch sería mucho más que una victoria personal. Sería un golpe a la moral de las fuerzas federales, un mensaje claro de que nada ni nadie podría detener la máquina que había construido. Las calles de Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de México se convirtieron en el escenario de esta guerra de poderes. Los sicarios del CJNG, armados hasta los dientes, avanzaban con una ferocidad inusitada. Las emboscadas y los ataques sorpresa se multiplicaban. Los helicópteros de la policía y el ejército sobrevolaban, pero era imposible anticipar la velocidad con la que los sicarios del Mencho atacaban. Ya no eran simples delincuentes. Eran soldados de un ejército invisible, con tácticas de guerra que hacían que cualquier operativo pareciera una trampa mortal. Mientras tanto, la presión sobre Sheinbaum crecía. El Mencho no solo quería destruir el aparato de seguridad, quería imponer su voluntad en el gobierno. Las noticias sobre el gato rabioso de Harfuch se propagaron rápidamente, generando una atmósfera de caos. Los sicarios del CJNG no solo buscaban ganar la guerra, querían que todos los involucrados en el conflicto sintieran el peso de su poder, que nadie se sintiera seguro, ni dentro ni fuera de las fuerzas del orden. El gobierno mexicano, atrapado en un conflicto sin precedentes, veía como cada movimiento hacia la captura del Mencho era interceptado. La batalla no solo se libraba en las calles.
La guerra de inteligencia se volvió más compleja. Cada captura de sicarios revelaba un nivel más profundo de organización, con estructuras financieras, conexiones con políticos y la innegable sombra de corrupción que permitía que el CJNG siguiera operando a niveles internacionales. Lo que el Mencho había comenzado con un simple mensaje, se había transformado en un conflicto que abarcaba todas las esferas del poder. El gobierno, las fuerzas de seguridad, los carteles y la población misma. La lucha por el control no solo era física, sino psicológica, con ambos lados utilizando el miedo, las amenazas y la violencia como herramientas para desgastar al enemigo. Pero al final, el mensaje estaba claro. El Mencho no iba a ceder. La guerra estaba lejos de terminar. Y con cada ataque, con cada emboscada y con cada mensaje, el CJNG mostraba que había llegado para quedarse. El aire pesado de la madrugada en las montañas de Jalisco retumbaba con el sonido de los helicópteros militares, girando en círculos, iluminando las sombras con poderosos reflectores. En el suelo, entre el bosque y las aldeas semidesérticas, la unidad élite del ejército mexicano avanzaba sigilosamente, camuflándose entre los matorrales y los campos de cultivo, donde el verde de la tierra apenas era interrumpido por las huellas de sangre de los enfrentamientos previos. En la distancia, el rugir de un motor pesado, un convoy de camionetas blindadas y con sicarios armados hasta los dientes, se preparaba para una emboscada mortal. La guerra que no solo se libraba en las calles de la ciudad, sino en cada rincón olvidado de los pueblos más lejanos, donde el CJNG había plantado sus raíces de terror, comenzó a desbordar cualquier límite. Era un movimiento calculado, un golpe en el que los carteles no solo querían dominar el terreno, sino demostrarle al gobierno mexicano que, sin importar cuántas fuerzas enviaran, el poder de los hombres del Mencho era insuperable. Con armas que solo se veían en zonas de guerra, como rifles Barrett 50 calibre, fusiles de asalto AR-15 y AK-47, el CJNG no estaba dispuesto a ser derrotado. En cada vehículo blindado, desde las pickups hasta las camionetas Suburban, los hombres del cartel estaban equipados para resistir cualquier intento de ataque. Cada uno llevaba chalecos antibalas de última tecnología, cargadores extendidos de munición y lanzagranadas, listos para enfrentar a cualquier unidad que se atreviera a detenerlos. Mientras tanto, en la capital, en los pasillos del gobierno, el ambiente era denso. Omar García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México, había recibido noticias inquietantes. El CJNG, con su influencia y capacidad de infiltración, ya no solo estaba limitado a la zona de Jalisco y Michoacán, sino que su expansión se estaba convirtiendo en una amenaza directa a la estructura del Estado. No se trataba de simples cárteles de droga, sino de un ejército bien entrenado, con su propia logística, sus propios medios de comunicación y un nivel de organización que rivalizaba con fuerzas militares. Las fuerzas de seguridad mexicanas, conscientes de que estaban luchando contra un enemigo con capacidades casi militares, tuvieron que intensificar sus esfuerzos. Harfuch sabía que no bastaba con interceptar comunicaciones o realizar operativos tradicionales. Enfrentarse al JNG requería algo más que presencia militar. Era necesario desmantelar sus redes financieras, sus vínculos políticos y, sobre todo, romper con el control territorial que tenían en las regiones clave. La inteligencia mexicana se vio obligada a reestructurarse. Las nuevas tácticas pasaron por la infiltración de agentes encubiertos en las células del cartel, la interceptación de comunicaciones satelitales y el uso de tecnologías avanzadas de espionaje. Pero el CJNG era astuto, y sus enemigos sabían que los sicarios siempre estaban un paso adelante. Las fuerzas federales y el ejército, en un intento por golpear de manera más eficiente al CJNG, desarrollaron estrategias de guerra psicológica. Se trataba de sembrar el miedo en la estructura interna del cartel, de hacerles creer que la guerra ya estaba perdida antes de que la batalla comenzara. Para ello, se filtraron noticias sobre operativos que ya estaban siendo planeados, sin revelar los detalles completos y sobre cómo las fuerzas de seguridad estaban cerrando el cerco, aislando a los líderes del cartel. Las amenazas iban en ambos sentidos, mientras el gobierno intentaba socavar la moral del cartel. El Mencho y sus hombres enviaban mensajes crudos, llenos de violencia, desafiando la autoridad y demostrando que no había límites a lo que estarían dispuestos a hacer. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba al CJNG de otros grupos del crimen organizado era su capacidad para adaptarse. Mientras las autoridades pensaban que el cartel estaba siendo acorralado en las zonas urbanas, el Mencho movía las piezas en silencio, trasladando su poder hacia las zonas rurales, hacia esos rincones donde el control del Estado nunca había sido firme. Los pueblos de la costa de Jalisco, Michoacán y Guerrero se convirtieron en refugios, donde los sicarios se reagrupan y planifican, a menudo los mismos pueblos, donde el narcotráfico había comenzado a echar raíces décadas antes. En estas zonas, el miedo se respiraba como el aire mismo.
Los ciudadanos, atrapados entre el fuego cruzado, se veían obligados a acatar las órdenes del cartel, mientras los soldados y policías luchan para mantener el control de las carreteras, del transporte y de las rutas de abastecimiento de armas. Las unidades de inteligencia, por su parte, debían estar constantemente un paso adelante durante los operativos en la región. Los agentes se veían obligados a trabajar con información fragmentada. Nunca sabían cuántos sicarios realmente se encontraban al acecho, ni cuántos vehículos blindados podían estar escondidos en el paisaje. Cada vez que creían haber dado con una célula del cártel, ésta se disolvía, desaparecía, como si nunca hubiera existido. La capacidad del Mencho para mover a sus hombres, sin que el gobierno pudiera rastrear sus pasos, era escalofriante. Las caravanas de camionetas blindadas con más de 20 sicarios armados llegaron sin previo aviso, disparando en todas direcciones para escapar, mientras las patrullas del ejército trataban de organizarse para cortarle las rutas de escape. En las oficinas de la Secretaría de Seguridad, las reuniones se alargaban por horas, donde oficiales de inteligencia, militares y fuerzas federales discutían las siguientes jugadas. No se trataba solo de arrestar a los líderes visibles, porque el verdadero poder de los carteles se encontraba en las sombras, en las estructuras financieras y en las conexiones que no podían ser rastreadas fácilmente. La presión sobre el gobierno mexicano aumentaba cada día, con el CJNG desafiando abiertamente la autoridad. Los sicarios no eran solo asesinos, eran soldados dispuestos a darlo todo por proteger su imperio. Los militares y la policía, aunque capacitados y bien armados, enfrentaban un enemigo que parecía siempre estar preparado para lo peor. Era claro, el CJNG no estaba dispuesto a perder. La guerra, ya no solo de balas, sino de inteligencia, estaba lejos de terminar. Mientras las fuerzas del gobierno trataban de romper las redes que conectaban al Mencho con sus aliados, el cártel respondía con más violencia, más sangre y más poder. La lucha se intensificó, y lo que parecía ser solo una guerra por el control del narcotráfico, se había convertido en un conflicto de control del territorio, sino la supervivencia de un Estado que comenzaba a sentir el peso de una lucha que ya había rebasado todas las expectativas. La situación en las montañas de Jalisco era crítica. A medida que la presión aumentaba sobre las fuerzas de seguridad, las tácticas del CJNG se volvían más sofisticadas, más letales. No solo se trataba de las constantes emboscadas en carreteras y caminos rurales, sino que las armas de guerra que el cartel manejaba con destreza comenzaban a ser cada vez más destructivas. Los enfrentamientos con el ejército y la policía ya no se limitaban a tiroteos. Se habían convertido en batallas campales, con granadas de fragmentación, lanzacohetes y ametralladoras pesadas capaces de pulverizar vehículos blindados y barricadas. Las fuerzas del gobierno, aunque entrenadas, no podían competir con la organización militar de los sicarios, que se desplazaban como una sola unidad, con rapidez, precisión y una ferocidad que dejaba pocas posibilidades de resistencia. En la periferia de Guadalajara, donde las luces de la ciudad se mezclaban con la niebla de la madrugada, la inteligencia mexicana comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Los movimientos de los sicarios no eran aleatorios. Había patrones que los oficiales comenzaron a identificar: las rutas de transporte de armas, la forma en que se organizaban los cargamentos de drogas, las señales ocultas que indican la llegada de nuevas células de refuerzos. Los informantes que operaban bajo el radar proporcionaban información valiosa, aunque a un alto costo. Los hombres del Mencho no solo controlaban el territorio, sino que también infiltraron a las autoridades, corrompiendo desde agentes locales hasta altos mandos dentro del ejército y la policía. Era un enemigo con múltiples frentes, con tentáculos que se extendían más allá de las fronteras del país. La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata y sin contemplaciones. Las autoridades, conscientes de que cualquier fallo podría llevar a la caída de todo el sistema de control, intensificaron las operaciones de inteligencia. En las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, los analistas trabajan sin descanso para descifrar los mensajes del cartel, utilizando sofisticados algoritmos de interceptación de comunicaciones y tecnologías avanzadas para rastrear las conexiones financieras del CJNG. No era solo una cuestión de detener a los sicarios, era cuestión de desmantelar la estructura que les permitía operar, las rutas de tráfico, las cuentas bancarias, las alianzas con otros grupos criminales, los testaferros. Sin embargo, cada vez que una célula del cartel era capturada o desmantelada, el CJNG respondía con un castigo brutal. Como si se tratara de una respuesta organizada, los sicarios del cartel, encabezados por los hombres más leales al Mencho, iniciaban represalias contra poblaciones enteras, exigiendo la liberación de sus compañeros o enfrentándose directamente a las fuerzas de seguridad. Los mensajes de terror eran claros. El CJNG no perdona a los traidores. Los cuerpos de aquellos que caían en manos del cartel aparecían mutilados,
colgados en puentes o abandonados en las principales avenidas de las ciudades. La brutalidad del mensaje era inconfundible. En las regiones controladas por el macho, la vida humana ya no tenía valor. Solo la lealtad, el dinero y el poder importaban. Pero la inteligencia mexicana no cesaba. Las fuerzas federales, junto con unidades de élite del ejército, comenzaron a coordinarse de forma más estratégica, no solo con la policía local, sino también con agencias internacionales. La lucha ya no se libraba solo dentro de las fronteras mexicanas. Los operativos se extendían hacia los Estados Unidos, donde el CJNG también había tejido una red de distribución y lavado de dinero. La colaboración con la DEA se intensificó y los vuelos de inteligencia de las agencias estadounidenses se entrelazaron con las misiones de los helicópteros mexicanos, creando una vigilancia constante sobre las zonas más calientes de la operación. Con el tiempo, el gobierno mexicano comenzó a ganar terreno, pero no sin sacrificios. Las incursiones en las zonas rurales de Jalisco y Michoacán fueron cada vez más frecuentes, con la presencia de helicópteros artillados y drones de vigilancia. En tierra, los comandos de élite, que operaban con equipamiento de última generación, ejecutaban las órdenes de arresto con precisión quirúrgica. Sin embargo, en cada rincón del país, la violencia y la desesperación continuaban marcando el paso. Los sicarios, ahora más organizados y mejor armados, no cedían terreno sin una feroz resistencia. En las montañas, donde el terreno agreste y las aldeas abandonadas se convertían en trampas mortales. Los enfrentamientos no solo eran cuestión de supervivencia para los soldados, sino de un juego psicológico entre el gobierno y el cartel. El Mencho sabía que cada golpe que asestaba en sus filas significaba una represalia aún más violenta y respondía con una táctica inquebrantable. Sembrar el caos, desestabilizar la moral de las autoridades y, sobre todo, demostrar que el cartel, por más debilitado que estuviera, aún controlaba las reglas del juego. La guerra en Jalisco se volvió un campo de batalla en el que los actores ya no solo eran sicarios y soldados. Se trataba de una lucha por el control total, donde las líneas entre la vida y la muerte se desdibujaban constantemente. Y mientras las balas seguían volando entre las montañas y los valles de Jalisco, las decisiones que se tomaban en las mesas de estrategia no solo definirían el destino de los involucrados, sino el futuro del país entero. La situación en Jalisco había alcanzado niveles insostenibles, con el Mencho desafiante como nunca antes. Su red de control se extendía por todo el estado, y más allá, como una telaraña invisible, pero implacable. Las autoridades mexicanas sabían que cada segundo contaba. No solo se trataba de acabar con los sicarios, sino de cortar la raíz misma de la corrupción que permea las estructuras de poder en todos los niveles. El Mencho y su gente, lejos de esconderse, operaban con una audacia escalofriante, desafiando no solo a las autoridades locales, sino a la misma soberanía del país. La guerra no solo era contra el crimen organizado, era también una lucha contra la descomposición del sistema que, con cada día que pasaba, parecía más frágil, más corroído. Los mensajes del mencionado no eran simples amenazas, eran declaraciones de guerra. Cada palabra que salía de su boca o se filtraba por sus canales secretos era un desafío directo a las autoridades del país. Y el último mensaje dirigido a Sheinbaum y Arfush fue uno de los más abrumadores, uno que no dejó lugar a dudas sobre la magnitud del poder que el CJNG había alcanzado. Mientras el país se enfrentaba a la creciente presión de la violencia desmedida, las fuerzas federales veían con impotencia cómo los sicarios del CJNG no solo atacaban desde las sombras, sino que desafiaban abiertamente la autoridad, burlándose de la justicia con cada movimiento. En las calles de Guadalajara, las balaceras eran ahora algo tan común como el tráfico. Las personas, ya sensibilizadas por la ola de violencia, se cruzaban con soldados, pero su presencia ya no causaba el temor de antes. Los cárteles, especialmente el CJNG, habían logrado tomar el control de partes de la ciudad. Las estaciones de policía caían como fichas de dominó, y el ejército se veía acorralado. La diferencia era clara, los sicarios ya no temían a las autoridades, mientras que el gobierno parecía estar perdiendo la batalla. La descomposición institucional era tal que los altos mandos federales y los políticos locales se veían presionados desde todos los frentes. No solo era el narcotráfico lo que le daba poder al CJNG. Era la corrupción a todos los niveles. En los pasillos del poder, en las oficinas del gobierno y entre los círculos de las fuerzas de seguridad, había acuerdos oscuros, colaboraciones calladas y complicidades que permitían al cártel prosperar. Los informes de inteligencia llegaban con regularidad, pero muchos de ellos eran ignorados, manipulados o incluso filtrados a los propios criminales. Arfush, conocido por su mano dura, se veía ahora atrapado entre la espada y la pared. No solo se enfrentaba a uno de los cárteles más poderosos del mundo,
sino que también luchaba contra la traición interna. La guerra ya no solo se libraba en las calles. Ahora se libraba en las mentes de quienes pensaban que las reglas del juego aún se podían aplicar. La situación en Jalisco se estaba desbordando, y el resto del país lo veía con horror, pero también con un aire de desesperanza. Las noticias de tiroteos entre el ejército y los sicarios en plena carretera, de emboscadas mortales que tomaban por sorpresa a las fuerzas federales, eran tan comunes que ya no hacían eco en los medios de comunicación. Sin embargo, la verdadera cara de la lucha no estaba en las muertes individuales, estaba en la brutalidad sistemática del conflicto, en cómo el CJNG había logrado infiltrar todas las capas de la sociedad mexicana. Los muertos no solo estaban en los enfrentamientos, sino en las vidas que se habían visto consumidas por el terror, el miedo y la desesperación. La respuesta del gobierno de Sheinbaum era clara: no podemos permitir que el país se hunda en el caos. Sin embargo, cada intento de capturar a los líderes del CJNG parecía ser contrarrestado con una violencia aún mayor. Los helicópteros, las operaciones de captura, los operativos sorpresa, todo parecía inútil frente a la maquinaria de guerra del cartel, y mientras los helicópteros del gobierno sobrevolaban las montañas de Jalisco, las ráfagas de ametralladora rompían la quietud de la noche, mostrando que la guerra no era solo física, sino también psicológica. Los sicarios del CJNG atacaban sin previo aviso, sembrando pavor entre la población. A su vez, enviaban mensajes, a través de vídeos y amenazas, que dejaban en claro lo que pasaría si las fuerzas de seguridad se atrevían a pisar más fuerte en su territorio. El miedo se había apoderado de todo el estado. El Mencho no solo controlaba el narcotráfico, controlaba el miedo, y el gobierno, por más que intentara ejercer poder, sabía que la batalla no solo era contra hombres armados, era contra un sistema que había sido desmantelado, corrupto desde adentro, y que, por más operativo tras operativo, no lograba revertir. El CJNG había logrado transformar Jalisco en su propio reino, donde las leyes, la política y la vida misma se doblaban ante la voluntad de un hombre y su organización. Las palabras del Mencho, "calma a tu gato rabioso", resonaban por todo el país. No solo como una amenaza directa a Sheinbaum y Arfug, sino como una afirmación de dominio. Porque, en su mente, el verdadero poder no radica en las armas, sino la capacidad de desmantelar todo lo que se interpusiera en su camino, en despojar de su autoridad a los que, hasta ahora, se consideraban invencibles. La guerra en Jalisco era solo el principio, y lo que estaba por venir era mucho más oscuro, más peligroso y mucho más impredecible. La situación en Jalisco alcanzaba niveles de desesperación. El Mencho, más que un líder de un cártel, se había convertido en una figura casi mitológica, un hombre cuya influencia se extendía mucho más allá de las fronteras del narcotráfico. Con cada ataque que se desataba en el estado, la creciente percepción de que el gobierno mexicano estaba perdiendo el control se volvía más palpable. Las calles de Guadalajara, la capital del estado, se veían ahora como un campo de batalla. Allí, las balaceras eran casi diarias, y los sicarios del CJNG operaban sin temor alguno a ser detenidos. Sabían que el terror que sembraban en cada esquina dejaba una huella imborrable en la psique colectiva de la población. La violencia había llegado a tal nivel que la misma sociedad comenzó a adaptarse a la guerra. Los habitantes de Jalisco ya no salían a la calle sin pensar en lo que podría sucederles en el camino. Los negocios cerraron antes de caer la noche. Las familias se resguardaban en sus casas, rezando para que, al día siguiente, las noticias no trajeran consigo una nueva oleada de muertes. Los tiroteos no solo causaban bajas entre los soldados y los sicarios, sino también entre civiles inocentes que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las armas de los sicarios eran un reflejo del poderío con el que contaba el CJNG, fusiles de asalto, AR-15 y AK-47, lanzagranadas, y una impresionante cantidad de municiones llegaban a las manos de los sicarios mediante rutas secretas que cruzaban el país de norte a sur. En los enfrentamientos, los vehículos blindados del cártel, cargados de hombres armados hasta los dientes, eran capaces de resistir casi cualquier ataque. Las autoridades, que luchaban con equipos desfasados y, en muchos casos, corrompidos desde adentro, no podían hacer frente a tal despliegue de violencia. El papel de la inteligencia mexicana en este caso era crucial, pero también estaba marcado por la fragilidad de sus estructuras internas. Las filtraciones dentro de las agencias de seguridad se habían vuelto una constante. Los informes de inteligencia sobre los movimientos del Mencho y su cártel, aunque eran cada vez más precisos, nunca llegaban a ser lo suficientemente oportunos para prevenir las masacres. Y cuando los operativos eran puestos en marcha, a menudo se encontraban con un ejército enemigo, mucho más preparado y letal de lo que se había anticipado. El gobierno federal había desplegado a sus mejores fuerzas especiales en Jalisco, incluyendo la Policía Federal y el Ejército Mexicano,
pero la amenaza era más compleja de lo que cualquier análisis de inteligencia pudiera haber anticipado. La lucha no solo era contra los sicarios del cártel, sino contra la red de apoyo que el Mencho había establecido entre políticos, empresarios y hasta miembros de las fuerzas de seguridad. El cártel no solo dominaba las calles, sino también los pasillos del poder. En las sombras, los sicarios del CJNG continuaban operando con una frialdad aterradora. El Mencho había construido un ejército privado, no solo de hombres armados, sino de personas dispuestas a morir por su causa. En los operativos, sus seguidores se movilizaban con precisión milimétrica, sabiendo que un fallo significaba la muerte. Las emboscadas eran comunes. Un convoy de sicarios se ocultaba en la oscuridad de la noche, esperando el momento perfecto para atacar. Las fuerzas del orden, muchas veces con una desventaja en número y armamento, no podían hacer frente a la embestida imparable del cártel. Y así, mientras los helicópteros del gobierno surcaban los cielos de Jalisco, tratando de ubicar a los sicarios del CJNG, el Mencho se burlaba desde las sombras, sabiendo que la guerra, por más esfuerzos que se hicieran, seguía sin solución. No era solo el poder del cártel lo que hacía temer a las autoridades, sino la certeza de que estaban enfrentándose a un enemigo que no solo dominaba el terreno, sino también las mentes de aquellos que deberían estar luchando contra él. Cada mensaje, cada amenaza, cada ataque, solo aumentaba el terror y la sensación de impotencia que se apoderaba de las autoridades. El Mencho, en su mente, ya no estaba luchando solo contra el gobierno de México. Se veía como un hombre en guerra contra todo un sistema que había sido cómplice de su ascenso. Y mientras tanto, el caos en Jalisco solo parecía empeorar. Las muertes no cesaban, los heridos se contaban por miles, y los ciudadanos de a pie se veían atrapados en un torbellino de violencia sin fin. La lucha que se libraba no solo era en las calles, era una guerra silenciosa, oculta entre los pasillos del poder, en las oficinas donde las decisiones se tomaban y en las ciudades donde las calles se teñían de sangre. El CJNG, al mando del mencionado, había demostrado que su poder no solo residía en la fuerza bruta, sino en su capacidad para corromper, manipular y desmantelar todo lo que se le interpusiera. Y mientras el gobierno luchaba para poner fin a su reinado de terror, los ecos de su amenaza seguían resonando, cada vez más cerca de convertirse en una realidad aún más oscura.